La historia de la comunicación de la imprenta hasta nuestros días de Raymond Williams. El autor comienza haciendo una reseña sobre la invención del papel que data del año 105 después de Cristo en el Medio Oriente. Sin embargo, va a ser en Europa donde cobra el mayor protagonismo. A su vez nos cuenta que después que los bárbaros destruyeran todo el acervo cultural de los romanos, tuvieron que pasar muchos siglos para que se creara un ambiente propicio para una revolución intelectual. Después de una Europa convulsionada políticamente, con las cruzadas y las peregrinaciones, resurgieron las ciudades, el comercio empezó también a experimentar un nuevo desarrollo. Se vuelven a rescatar estas antiguas tradiciones literarias, como por ejemplo una de ellas la ley romana, los trabajos aristotélicos. Y es en el siglo XII que se establecen los sistemas notariales, los contratos comerciales, las correspondencias y la contabilidad, afianzando de a poco la importancia de llevar la palabra escrita, la importancia de la palabra escrita por sobre la oral. Bueno, a esto se suma la creación de universidades en las ciudades más importantes y aparecen estos hombres que se les llaman los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran personas del clero encargados de cuidar celosamente las tradiciones culturales paganas y cristianas de la antigüedad. ¿A qué se dedicaban? Bueno, ellos escribían en latín, ornamentando sus páginas con imágenes y colores, con caligrafía gótica, formando así una marca registrada, el cual permitía que solo un pequeño círculo de eruditos pudieran leer. Por otro lado tenemos las tradiciones orales. Son recopiladas y escritas. Carecían de un nivel literario elevado, ¿sí? No había riqueza literaria, no había trabajo y desarrollo de la gramática, de la sintaxis. También ocurría lo mismo con los escritos comerciales, los notariales, ya que el principal motivo era fijar la palabra hablada en el papel. En el siglo XIV, la peste negra, la guerra de los 100 años y gran cisma provocaron un malestar social. Pero, dice el autor, paradójicamente reafirmó la palabra escrita. Luego de este siglo tan trágico, aparecerá en 1450 la invención que cambiará la vida social, económica y cultural de los europeos. Aparece la imprenta. En el siglo XV, la invención de la imprenta ocupó el lugar de los movimientos intelectuales literarios, económicos, tecnológicos y políticos. La vigorosa cultura urbana, el comercio y el ascenso a la burguesía tuvieron mucho que ver con el nacimiento de este invento. La imprenta se creó no como resultado de una invención autónoma, sino cuando se reconoció la necesidad de la imprenta. La imprenta, entonces, decimos que de su comienzo estuvo destinada a jugar un rol importante en la aceleración de la comunicación a varios niveles culturales. Bueno, Gutenberg, este señor, dice el autor, quizás fue el impresor más famoso de la historia, dice Raymond Williams. Fue uno de los que más desarrolló la técnica y en su haber tiene las obras maestras de perfección tipográfica como la Biblia de 42 líneas. También nos dice este teórico que desde el periodo de 1450 a 1500, en solo 50 años se inundó de imprenta y se produjeron millones de impresos, formando una red de comunicación formidable. Bueno,
Con respecto a esta invención, el autor afirma que gradualmente empezaron a surgir elementos de estandarización para las ediciones de libros. Se regularizó la ortografía, adoptando y unificando el sistema de puntuación, glorificando, dice el autor, la división de textos en párrafo en cada imagen. Para 1530 se puede concluir que ya estaba afianzado el libro moderno, con títulos en primera página, autor, editor, el emblema del impresor, el prólogo, el índice. Ya estamos hablando de un formato mucho más organizado. Los escritores humanistas tuvieron gran influencia, apoyando a la letra romana en detrimento de la gótica. Todos estos avances iluminaron las fuerzas de lectura, haciéndola más rápida, más individual y más rica desde lo intelectual. En el siglo XII comienzan a surgir las bibliotecas. En esta época aparece la literatura romántica, surge la literatura callejera, más modesta, vendida por vendedores ambulantes. El acceso al libro ha contribuido, dice el autor, a la estructuración del orden social. La cultura del libro que había creado la imprenta solo podía poseerse luego de un largo aprendizaje en el que las aptitudes mentales para leer se iban adquiriendo con lentitud. Cada familia tenía su Biblia. ¿Qué quería decir el autor con esto? Bueno, que empezaban en las familias a tener una práctica de lectura. Esto quiere decir que ya había empezado, las familias empezaban a crear su hábito lector, que favoreció después cuando aparecen las grandes novelas. La estancia de la memoria de Lina Bolzoni. En este texto, la autora se refiere a la memoria literaria e iconográfica como una especie de diccionario, un repertorio, dice la autora, un archivo siempre disponible. Este ejercicio, dice la autora, de erudición es una fuente inagotable de inspiración. Digamos que los artistas en ese momento se retroalimentaban de todo ese archivo, de esas imágenes iconográficas. También a su vez, este ejercicio, dice Bolzoni, de rescatar la cultura del pasado está ligado permanentemente a los mitos de la antigüedad. Por ejemplo, cuando querían hablar o querían expresar temas relacionados a las debilidades humanas, recurrían al mito, por ejemplo, si querían hablar de la vanidad, recurrían al mito de Narciso. En tanto, en una época en donde la religión, pensemos en una época en donde la religión, dice la autora, era el centro de la vida de los hombres, la iconografía cristiana era el encuentro entre la pintura, la escultura, la escritura, la memoria y las prácticas devotas místicas. Pensemos en esas imágenes, dice Bolzoni, que están dotados de características físicas, de simbolismo con respecto a las vestimentas, a las imágenes de Cristo en toda su Vía Crucis. Por lo tanto, dice la autora, hay que tener en cuenta, al analizar las imágenes y obras literarias de esta época europea, que al mismo tiempo están compuestas por una carga simbólica y figurativa muy significativa, proveniente tanto de la religión cristiana y de la antigua mitología pagana. Ahora bien, en el texto que se llama Mensaje simbólico del arte medieval, habla también, entonces podemos decir, bueno, ¿qué pasa con todo ese acervo cultural? Dice Sebastián. ¿Cuál era esa función? Una función del índole pedagógico. Podemos pensar en aquellas personas que no sabían leer, educarla en este sentido del cristianismo y la religiosidad, que se representaban a los santos, tanto universales como los provinciales o locales, que eran parte del patrimonio cristiano.
A partir de sus veneraciones en imágenes, la población tomaba conocimiento de su historia y milagros, de ahí el carácter pedagógico, pero también evocaba, dice, una tradición que haría perdurar para las generaciones futuras. Entonces, afirma Santiago, como ya vimos, la iconografía, también lo vemos del lado de Lina Bolzoni, estaba delimitada fuertemente por la religión cristiana y la Iglesia. Como institución era su rectora y decidía y bendecía los temas a representar. El siglo XII, sin duda, el momento en que el arte cristiano expresó con mayor amplitud el pensamiento de la Edad Media. Estamos en condiciones de afirmar que en el año 1605 en Europa ya existía una comercialización del libro moderno, año que Miguel de Cervantes publica el Don Quijote de la Mancha. La ínsula de Barataria, la forma de su relato, de Juan Bautista Arce. En esta segunda parte no quiso ingerir novelas sueltas ni pegadizas, sino algunos episodios que le pareciesen nacidos en los mismos sucesos que la verdad ofrece. En este pasaje, Cervantes ya nos adelanta que su composición, de forma de tapiz, que dice Arce, utiliza la digresión, la amplificatio o amplificación y el entrelazado. El teórico afirma que Cervantes leyó a Ariosto, quien propugna por la riqueza literaria, y había utilizado ya en sus obras esta técnica, a diferencia de Tasso, quien defendía la forma del roman, dice el teórico, aún en desmedro de la obra. A su vez tenemos que el novelista decide en esta segunda parte hacer cortes de forma horizontal, en donde la línea argumentativa está entre lo que le sucede a Don Quijote y lo que le sucede a Sancho Panza. Aparte también está lo que le sucede a Teresa Panza. Esta técnica consiste la amplificatio es ampliar la obra. La digresio se basa en hacer cortes en el relato que hablábamos recién. Esto de en un momento cuenta lo que le sucede a él y de otra manera cuenta lo que le sucede a Sancho Panza. El entrelazado. Bueno, este entrelazado se hace por medio de un sistema epistolario. El entrelazado se hace a través de las cartas, que en este caso incluye Cervantes la de tipo noticiero, que son noticieras, a diferencia de las que de corte amoroso que pasaban en el primer relato. Por ejemplo, cuando Sancho le comunica a Teresa Panza que era gobernador de una ínsula. Dice, son 6 de este tipo. Esta forma de relato, Cervantes, dice el teórico, rompe con el modelo aristotélico, por eso hablamos de un neo-aristotelismo. El acercamiento del Quijote desde una perspectiva histórico-social de Anthony Close. El autor nos dice que una obra forma un sistema de representación, pero no puede formar parte de un documento histórico del mismo tipo que el de los archivos. El momento histórico que atraviesa España, estamos hablando del siglo XVI, principio del siglo XVII, está pasando por una crisis política, social y económica. En este momento aparecen los arbitristas. Son un grupo de letrados que tienen una reflexión crítica sobre el momento del país y quieren evitar la caída de la nación. Se ocupan de los problemas religiosos, económicos, de la restauración
de una forma arbitraria, de ahí el nombre. A su vez, el autor nos dice que pensemos en este Alonso Quijano, que está en un contexto desfavorable y que se transforma en Don Quijote para cobrar un nuevo ser y un nuevo destino. Bien podría ser, dice el autor, un arbitrista, pero con un discurso extemporáneo. Los grupos sociales de la obra. Si nos fijamos en esa pintura de la venta, esa pintura representa a los grupos sociales de ese entonces, que son más representativos, que son campesinos, pastores, labriegos. En este caso estaríamos hablando, dice Teresa, yo no soy nada para ciega, sino una pobre labradora. Ya ahí tenemos que la familia de Sancho Panza son labradores. Que digamos que los labradores son una clase social que estaba por encima de los campesinos. Ahora bien, ¿cuál era el nivel económico de esta clase social? Bueno, no tenían acceso a ciertos alimentos. Pensemos en esa pintura en donde se lo ve a Sancho con todo ese banquete, ¿no? Ese pasaje donde el doctor Recio no lo dejaba comer y estaba con una vara porque decía que tenía que cuidarse, que lo podían envenenar. Bueno, más allá de esa situación tragicómica que es la que pasa Sancho, dice el autor que ahí se está reflejando en esa pintura, en ese pasaje, un universo desconocido para los que son de esa clase. Los campesinos pasaban hambre y comían, como dice el autor, de una forma frugal. Pan, cebolla, vino, queso. Y bueno, hay una parte donde Sancho habla de esta olla podrida, que le llaman eso a una olla donde se compone de distintos restos de comida. El detalle para contar de este tipo de clase social, de este estrato social, es que no tenían acceso a la erudición. Sin embargo, que tenían acceso a el contacto a la naturaleza, la observación, las narraciones orales le daban mucho conocimiento. Pensemos en los refranes, ¿sí? A esos Dios los puede remediar, le decía Quijote. A lo que Sancho respondió, porque sé más de refranes que un libro. Digamos que todo el contexto natural en que estaba, sumado a la cultura popular, tenían cierto conocimiento, no era que no sabían nada, ¿sí? Estaban insertos, dice el autor, en una cultura popular. No sabían leer ni escribir. Léanme vuesa merced, señor gentilhombre, dijo Teresa, porque aunque yo sé hilar, no sé leer migajas. Este pasaje es del capítulo donde aparece el paje con la carta contándole que su esposo era gobernador de una ínsula. Entonces, tampoco, en una parte también, Sancho le dice a la duquesa que él no sabía ni leer ni escribir, pero sabía firmar. Entonces tenemos dos personas que son analfabetas, pero como bien decía el autor, subraya el autor, no tenían conocimiento que le brindaba el contacto con la naturaleza y la observación de la misma. Con respecto a lo político religioso, el autor le llama la atención de que había un momento religioso que estaba atravesando España, que no era nada más y nada menos que la contrarreforma. Si bien no estaba envuelta en un ambiente religioso, podemos pensar en algunos pasajes que hacen alusión a este momento. Por ejemplo, cuando él se queda solo en Sierra Morena y de sus camisas hace un rosario con la tela y se pone a rezar y quiere confesarse. También lo vamos a ver en el final de Quijote,
cuando él está con un cura y se quiere confesar y está ya en su momento cúlmine, de su vida en el momento cúlmine. Bueno, entonces, si bien no hay un ambiente muy religioso, hay situaciones que pasan que una manera, dice el autor, quiere decir Cervantes, que estaba atento a lo que estaba pasando. Con respecto al aspecto político de la época, pensemos en volvamos a este Alonso Quijano que dice que quiere impartir justicia con los más débiles. Eso lo vamos a ver también en los consejos para el alma y consejos para el cuerpo, donde Quijote le dice que tiene que tener consideración con los más débiles. Entonces, acá el autor subraya esta actitud, este desempeño que tiene él como gobernador, que es, digamos, utópico, dice el autor, ¿no? Algo que ni el propio Alonso lo va a vivir. La forma que tiene de gobernar, entra pobre y sale más pobre de lo que era. Es la representación de una buena gobernación y la representación de un buen político. Y en este caso lo tiene nada más y nada menos que Sancho, no el Quijote. Eso el autor lo subraya. Entonces, la obra, esta actitud, que esta empresa que lleva Don Quijote, nos está diciendo que precisamente no era la justicia lo que estaba obrando bien en ese momento en España. Y a través de esta figura de Sancho Panza, en su gobernación, con los consejos de él, hay un gobierno utópico que muy bien lleva a Sancho, más allá de que todo era una burla, ¿sí? De que no era real. De hecho, él dice cuando llega a la ínsula que no hay mar, ¿no? ¿Dónde está el mar de la ínsula? Todo ese contexto de burla, cuando él se hace gobernador, lo hace de una forma muy bien. Entonces el autor subraya esto, es una gobernación utópica, ¿sí? Un momento utópico de la obra.